Vamos a ver algo referente a la fórmula bautismal, es decir, cuál es la manera correcta de bautizar, porque es común a veces encontrarse personas que dicen debe ser en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas personas se confunden y pues hay evidencias bíblicas que permiten hacer esos dos argumentos. Entonces vamos a ver en un resumen aquí cómo aclarar eso muy fácilmente. Esto no es que lo diga yo, no son mis opiniones personales. Está en la Biblia y está en registros históricos que ahorita se los voy a describir. Bueno, recordemos que la palabra bautizo pues hace referencia a un lavado y había diferentes clases de bautismo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, recordemos de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y ese se llamaba el bautismo de Juan, lo llamaban en esa época, está en la Biblia, o también lo llamaban el bautismo de arrepentimiento, también está en la Biblia, en las epístolas. Dos maneras diferentes de llamar el mismo bautizo o bautismo que administraba Juan el Bautista. Había otra clase de bautismo que eran los bautismos judíos. Los judíos tenían varias clases de bautismo, por ejemplo los judíos de la práctica de Sin tenían un tipo de bautismo y también tenían otro bautismo para los prosélitos. Y habían otras prácticas de bautismo de los gentiles, de otros rituales que ellos hacían de bautismo. Bueno, recordemos entonces algo muy importante. En Mateo, el capítulo 28 de San Mateo, nuestro Señor Jesucristo, de su boca, Él mismo dio una orden, un comando, un mandato. Ya vamos a ver cuál es. Pero recordemos que siempre que nuestro Señor Jesucristo, siempre que Él decía algo, siempre eso se cumplía. Siempre. Por ejemplo, le decía al ciego que vea y el ciego podía ver. Le decía al sordo que escuchara y el sordo podía escuchar. Le decía a quien no podía caminar que caminara y podía caminar. Le decía a los elementos de la naturaleza como el mar y el viento que se calmaran y se calmaban. Siempre todo lo que Dios dice se cumple. Él no lo dice, todo pasará, mas mi palabra no pasará. O sea que lo que Él dice se cumple. Es una orden, ¿cierto? Y Él en el libro de San Mateo vemos que Él da un mandamiento, da una orden, un comando. Y es la que usan todos los apóstoles para ir a cumplir ese comando. ¿Cuál es ese mandamiento? El de bautizar. Ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo da el mandamiento de bautizar. Y Él mismo dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Cristo. Él es el que lo dice. Con base en este mandamiento es que los apóstoles van después a bautizar. Y aquí es donde comienza la confusión de muchos, porque se pierde de referencia estos dos aspectos que acabo de mostrar ahí, que todo lo que nuestro Señor Jesucristo dice, así es, y que ese es el origen del mandamiento. Porque ellos dicen, en el libro de los Hechos aparece algo
que permite esa confusión. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 38, así como en el capítulo 2, versículo 16, así como en el capítulo 10, versículo 48, en el capítulo 19, versículo 3, aparecen, y son los únicos veces que aparece esto en la Biblia, estas 4 veces, que dice bautismo en el nombre de, y aparecen 2 fórmulas diferentes. En una dice del Señor Jesús, o en otra dice de Jesucristo. Entonces muchos dicen, no, es que ahí dice que es en el nombre de Jesucristo. Y toman esto, el nombre, como si fuera la fórmula. Pero no puede ser, porque es que aquí mencionan, en estos 4 referencias, 2 formas diferentes. Hay que caer en cuenta que todas estas están en el mismo libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro que cuenta las prácticas de la iglesia naciente, ¿cierto? Pero las cuenta como referencia, ¿cierto? Entonces aquí ellos están diciendo, en otras palabras, ellos están diciendo que este es el bautismo que ellos recibieron de nuestro Señor, de Cristo, ese que Él mandó, ese comando, ¿cierto? Esa orden. Esto quiere decir, están haciendo referencia a esa es la clase de bautismo. No es el bautismo de Juan, no es el bautismo de los judíos, no es el bautismo de las otras prácticas. Aquí ellos están diciendo, deben bautizarse en el bautizo que recibimos de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo se sabe eso? Muy sencillo. Aquí, por ejemplo, en la referencia del 19, vemos que Pablo les pregunta a unos de la iglesia, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Les pregunta Pablo. Y ellos le dicen, no, no sabemos qué es eso. Y cuando Pablo les dice, ¿cómo así que no saben qué es eso? Pablo les dice, ¿acaso no fueron bautizados? Está implicando que al ser bautizados debían haber escuchado el Espíritu Santo. Y lo interesante es que ellos les contestan, sí, fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, no, deben bautizarse con el bautizo, y lo menciona aquí, en el nombre del Señor Jesús. Pero dése cuenta que implica que debe estar el Espíritu Santo. Está haciendo referencia al bautizo que Jesús les mandó, como Él se los mandó. También implica que hay bautizos que no son válidos. Ojo, hay bautismos que no son válidos. O sea que el bautismo debe ser como lo mandó Cristo. ¿Ok? Bueno, miremos la siguiente parte. Ok, entonces ya sabemos que cuando dicen bautismo en el nombre de Jesús, se refieren al que Él dio, al que Él mandó, ¿no es cierto? Al que Él dio. En el nombre no se refiere al nombre propio, se refiere lo que Él nos dijo, lo que Él nos mandó, el que Él comandó, la orden que Él dio, y es la fórmula trinitaria baptismal. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Porque todas esas referencias del mismo libro de los Hechos, que son 4 que ya las vimos, son eso, referencias al comando, ¿cierto?, que Cristo nos dio
de su boca, ¿no es cierto? Son haciendo distinciones, las diferencias de bautismo que había en su época. Ahora, consideremos lo siguiente. Recordemos cuando Cristo se encuentra con Nicodemo, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Le dijo que el bautizo debe ser en agua y espíritu, ¿cierto? Eso es un factor que hay que recordar. Recordemos también lo siguiente, que en otra parte también vemos que Cristo nos dice que el Padre y Él y el Espíritu son uno, indivisibles, no se pueden separar. Bueno, ahora vienen dos puntos muy importantes. Primero, referencias existentes adicionales a estas referencias bíblicas que son históricas. Una de ellas es el Didache. El Didache es el documento histórico más antiguo, comprobado y verificado de que es original, escrito por los apóstoles, inclusive antes de los evangelios. Era como el manual de guía de ellos, el Didache. Y ahí escrita está la forma trinitaria, o sea, Padre, Hijo, trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay muchas otras referencias. Está, por ejemplo, una personaje que se llama Tatián el Sirio, lo pueden averiguar, de esos tiempos remotos también. Está también Hipólitos, también lo pueden mirar. Si quieren aprender los primeros cristianos de los primeros 100, 200, 300, 400 años, hay una cantidad de referencias escritas en varias culturas, en varios idiomas, en varios lenguajes, y todos comprueban esto. Están también las referencias de Tertulian, otro personaje también, Tertulian, de esa época, del año 200. Están las referencias de alguien que se llama Origen también. Hay muchísimos. Cyprian de Carthage. Y hay muchas referencias. Todas estas confirmando que la fórmula del bautismo de todos los primeros cristianos mártires que vieron a nuestro Señor Jesucristo, que eran judíos y que eran gentiles y que conocían todas las prácticas de la época y que conocían el idioma de la época y que conocían todas las costumbres de la época, seguían que era el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recordemos que debe ser así para que sea válido. De otra manera, no es válido. Ahora miremos el punto siguiente. El punto más importante es si nuestro Señor Jesucristo dice algo, da su palabra, y aquí estoy yo, que tengo mis ideas. ¿Qué es más válido? Lo que Él mandó. Él tuvo que considerar eso también. Él tuvo que pensar acerca de eso, ¿cierto? Por así decirlo. ¿Qué es más válido? ¿Estos pensamientos de Él o estos míos? Sabemos cuál es la respuesta. Son los de Él, no son los míos. Y cuando Él dice algo, ¿qué es más válido? ¿Su palabra o la mía? Su palabra, ¿no es cierto? No la mía, no la de nadie más. Entonces, no peleemos en contra de la palabra dicha por Él. Él lo dijo. El mandamiento es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
No te dejes confundir por nada más, porque son esos, confusiones.